Hoy se cumplen 3 años desde el fallecimiento de Vicente Fernández, el rey de la música ranchera. Pero detrás del legado, detrás de las innumerables canciones y los conciertos con entradas agotadas, hay misterios que se resisten a desvanecerse. Dos muertes trágicas, dos amigos cercanos perdidos en circunstancias impactantes, siguen alimentando la especulación. Felipe Arriaga, el compañero de toda la vida de Vicente, asesinado a sangre fría. Federico Méndez, un brillante compositor, encontrado muerto en circunstancias cuestionables. Los informes oficiales cuentan una historia, pero los susurros a puerta cerrada cuentan otra. ¿Podrían estas tragedias ser meras coincidencias? ¿O hay algo más siniestro acechando en las sombras de la fama? Acompáñanos mientras nos sumergimos en las teorías, las preguntas sin respuesta y los escalofriantes detalles que aún persiguen a los fanáticos hasta el día de hoy. No olvides darle like a este video y suscribirte para más historias impactantes y verdades ocultas del mundo del entretenimiento. Mis queridos amigos, acérquense, porque esta noche no solo recordamos a una leyenda, revivimos el legado de un hombre cuya voz podía hacer llorar hasta a las almas más duras. Vicente Fernández. Chente, para quienes lo amaban. El último gran charro. Una voz que resonó en los valles más profundos de México y más allá, llevando consigo la esencia de la tradición, del desamor, de la pasión. Pero por muy brillante que fuera su estrella, incluso las más grandes leyendas deben enfrentar el ocaso algún día. Era una fría mañana de diciembre, el 12 de 2021, cuando México despertó con un silencio para el que no estaba preparado. Vicente Fernández, el indiscutible rey de la música ranchera, había cantado su última nota. Su partida dejó una herida en el corazón de toda una nación, un vacío que nunca podría llenarse por completo. Durante décadas, su música fue la banda sonora de innumerables vidas, su voz entrelazándose con la cultura mexicana como un hilo de oro. Y, sin embargo, incluso las leyendas tienen sombras. En sus últimos años, las controversias y los rumores lo siguieron, intentando empañar el brillo de su legado. Pero, ¿cómo podrían? ¿Cómo podría algo disminuir la grandeza de El Charro de Huentitán? Su declive comenzó con algo tan simple como una infección urinaria, un padecimiento que superó sin mayor problema. Pero el destino, mis amigos, suele ser cruel. Semanas después, una caída trágica en su amada hacienda lo cambió todo. Agosto de 2021 marcó el inicio de una batalla que Vicente nunca pudo ganar. Los médicos le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré, una rara enfermedad que poco a poco le robó la fuerza. Y aún así, incluso desde su cama de hospital, intentó tranquilizarnos, a su gente, a sus fans, con mensajes de esperanza. Pero en el fondo, todos lo sabíamos. Su espíritu era fuerte, pero su cuerpo estaba cansado, y así, una era llegó a su fin. Pero antes de decir adiós, retrocedamos, muy atrás, hasta donde todo comenzó. El año era 1940. Exactamente el 17 de febrero. En el humilde pueblo de Huentitán el Alto, Guadalajara, nació un niño, Vicente Fernández Gómez, hijo de José Ramón Fernández Barba y María Paula Gómez Ponce, un niño destinado a la grandeza, aunque nadie lo sabía aún. Imagínenlo, un chico de 14 años, apenas un adolescente, subiendo a un escenario por primera vez. Fue en un concurso amateur en Guadalajara y, mi gente, en el momento en que abrió la boca, el mundo tomó nota. Ganó el primer lugar, por supuesto, pero eso solo era el comienzo. A partir de entonces, su voz se convirtió en su carta de presentación. Cantaba donde podía, restaurantes, bodas, reuniones familiares. ¿Y cuando no cantaba? Vendía lechugas de agave hechas en casa para ganarse la vida. La vida no era fácil, pero las leyendas no se forjan en la comodidad. Para 1960, el mundo comenzaba a notar su talento. Apareció en televisión en La Calandria Musical, un programa local de Guadalajara. Su actuación, nada menos que mágica.
Fue toda la confirmación que necesitaba. Era hora de perseguir el sueño. Y así, con nada más que su voz y su inquebrantable determinación, Vicente llegó a la Ciudad de México. Allí, se convirtió en parte de El Amanecer Tapatío, un prestigioso restaurante donde las mejores voces entretenían a la élite. No era aún el gran escenario que merecía, pero era un paso hacia la historia. El año era 1963, un año de inmensa tristeza y profundo amor en la vida de Vicente. En los primeros meses de ese año, sufrió una pérdida devastadora. Su madre, María Paula Gómez Ponce, la mujer que había alimentado sus sueños, fue arrebatada por el cáncer. Ah, el destino puede ser implacable, ¿verdad? Perder a la persona que alguna vez le cantó de niño, que creyó en su talento antes que el mundo, fue una herida que nunca sanaría del todo. Pero como suele suceder en la vida, incluso en medio del dolor, el amor encontró la manera de brillar. El 27 de diciembre de 1963, Vicente se casó con el amor de su vida, María del Refugio Abarca Villaseñor, Cuquita, como la llamaba cariñosamente. Había sido su vecina en Guadalajara, la mujer que estuvo a su lado en los días humildes antes de la fama, la fortuna y las multitudes de admiradores. Juntos formaron una familia, recibiendo a 3 hijos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro. Y luego, el destino les trajo otro regalo, Alejandra, a quien adoptaron y criaron con el mismo amor y devoción que a sus propios hijos. Pero no olvidemos, Vicente era un hombre con una misión. Una voz como la suya no podía quedar confinada a las paredes de un hogar, ni a los pequeños escenarios de Guadalajara. Necesitaba que el mundo lo escuchara, y así llevó su talento al cabaret El Zarape, donde obtuvo su primer ingreso estable como cantante. Pero Chente nunca estuvo destinado a quedarse en las sombras de bares de luces tenues. No, su destino era mucho más grande. En 1964, comenzó a trabajar con algunos de los mejores mariachis de México. Mariachi Amanecer, dirigido por Pepe Mendoza, y otro liderado por José Luis Aguilar, donde formó un profundo vínculo con el cantante Felipe Arriaga. Felipe no era solo un compañero de música, se convirtió en un hermano de batalla, tan importante para Vicente como el legendario compositor Federico Méndez Tejeda. Pero, mis amigos, una verdadera estrella no se forja en el silencio. Fue en 1965 cuando las mareas realmente comenzaron a cambiar. A través del poderoso alcance de la estación de radio XXAM de la Ciudad de México, la voz de Vicente comenzó a llegar a miles, a millones de oídos. Su nombre empezó a extenderse más allá de las cantinas y cabarets. La gente comenzó a reconocer esa voz, ese timbre inconfundible que cargaba con el peso de generaciones. Luego llegó el momento con el que todo artista sueña. El momento en que los pequeños escenarios de ayer se convierten en los grandes teatros del mañana. Vicente se encontró cantando en el legendario Teatro Blanquita de la Ciudad de México, un escenario que había recibido a los más grandes talentos de la época. Y en el verano de 1966, el destino llamó a su puerta en forma de un contrato con CBS México, hoy conocida como Sony Music. Ah, mi gente querida, hablemos de algo verdaderamente especial. Una canción, una amistad y un lazo tan fuerte que solo podía contarse a través de los acordes desgarradores de la música ranchera. El adiós del soldado. Esto no fue solo otro dueto. Fue una despedida envuelta en melodía, un testimonio de una amistad que había resistido la prueba del tiempo, sellada para siempre en el eco de sus voces. El Universal lo llamó un pilar de la música regional mexicana, mientras que La Jornada elogió su impacto más allá del mundo de la canción, adentrándose en el cine, en la historia misma. Pero déjenme decirles, ningún título, ningún titular podría capturar por completo el alma de esta historia. La historia de 2 hombres, Vicente Fernández y Felipe Arriaga. Ah, pero vayamos atrás, muy atrás. Imagínenlo.
Ciudad de México, 1964. Un joven llamado Vicente Fernández llegó a la bulliciosa metrópoli con un sueño tan grande que apenas cabía en su maleta. Chente, como el mundo llegaría a conocerlo, tenía la voz, el talento y el fuego. Pero lo que no tenía era dinero. Apenas se había casado con el amor de su vida, Cuquita, y sus primeros días estuvieron llenos de dificultades, sobreviviendo como podían. Y entonces, el destino hizo lo que mejor sabe hacer. Le envió un salvavidas en la forma de Felipe Arriaga. Ahora bien, Felipe no era cualquier músico. No, era un hombre que ya se había hecho un nombre, liderando un grupo de mariachi respetado y, lo más importante, tenía un oído para el talento crudo e innegable. En cuanto escuchó cantar a Vicente, lo supo. Ese joven no era solo bueno, estaba destinado a la grandeza. Pero el talento por sí solo no basta para sobrevivir en el despiadado mundo de la música. Felipe, 3 años mayor que Chente, hizo algo extraordinario. No solo le ofreció un trabajo, sino que lo tomó bajo su protección. Se convirtió en más que un mentor. Se convirtió en un protector, en un hermano. Y no se trataba solo de música. No, no, no. Felipe y su esposa Modesta se convirtieron en una segunda familia para Vicente y Cuquita. Cuando su primogénito, Vicente Jr., nació prematuramente, luchando por su vida, fue Felipe quien estuvo a su lado. Cuando el camino se puso difícil, cuando el peso no alcanzaba, Felipe nunca titubeó. Su amistad no se forjó bajo los reflectores, se construyó en las trincheras de la adversidad y la lealtad. Pero mis queridos oyentes, toda gran historia tiene sus sombras, ¿verdad? Ahora, esto no lo oirán de boca de Vicente, pero los rumores han danzado por años en torno a su amistad. La polémica biografía El último rey de la periodista argentina Olga Warnat descorrió el velo sobre un lado de su relación que no todos conocían. Según el libro, Cuquita, la fiel, la devota Cuquita, no era precisamente fanática de Felipe. ¿Y por qué?, se preguntarán. No por su música ni por su influencia sobre Vicente, sino por algo mucho más peligroso. Se dice que Felipe jugó un papel en ayudar a Chente a organizar encuentros secretos con otras mujeres. Lugares seguros, lejos de miradas indiscretas, donde el ídolo ranchero podía entregarse a, llamémoslas, escapadas. Si los rumores son verdad o simple chisme, solo los más cercanos a él lo sabrán. Pero hay algo indiscutible. Sin importar qué tensiones existieran, nada pudo romper el lazo entre estos dos hombres. Y Vicente, siempre un hombre de honor, jamás lo olvidó. Pagó la bondad de Felipe de la mejor manera que sabía, con música, con cine. Se aseguró de que Felipe tuviera un lugar en sus películas, interpretó sus composiciones e hizo que el nombre de Felipe Arriaga nunca se desvaneciera. Luego llegó la tercera pieza de este rompecabezas, Federico Méndez. Un productor visionario en CBS, hoy Sony Music, Federico vio lo que Felipe ya sabía. Vicente no era solo otro cantante, era el futuro del mariachi. Y así, los tres, Vicente, Felipe y Federico, se convirtieron en los arquitectos de una era. Y hablemos de esa canción. ¿De qué manera te olvido? Solo mencionarla pone la piel de gallina. No fue solo una canción, fue la canción, la que grabaría el nombre de Vicente en el corazón de México para siempre. Cuando hablamos de Vicente Fernández, hablamos de una leyenda, un ídolo que se mantuvo firme durante décadas, un hombre cuya voz se convirtió en el latido mismo de México. Pero toda gran leyenda tiene sus momentos de dolor insoportable, y para Chente, nada pudo compararse con las pérdidas devastadoras de dos hombres que moldearon su ascenso a la grandeza. No eran solo colegas, no, eran sus hermanos en todo, excepto en la sangre. Felipe Arriaga y Federico Méndez. Dos nombres eternamente entrelazados con el camino de Vicente. Estuvieron allí en sus primeros días, guiándolo, elevándolo, asegurándose de que su voz algún día conquistara el mundo.
Pero el destino, mis amigos, puede ser cruel. Y en el lapso de unos pocos meses, Vicente los perdería a ambos, de manera repentina, violenta y en circunstancias que, hasta el día de hoy, siguen envueltas en misterio. Para 1988, Vicente Fernández ya no era solo una estrella en ascenso, era un icono, amado en todos los continentes. Federico Méndez seguía siendo su productor de confianza, creando las canciones que definirían una era. Y Felipe Arriaga era más que un amigo, era el compañero más leal de Vicente, su confidente, su sombra. Sí, hubo tensiones, momentos de desacuerdo, porque la fama tiene una forma de poner a prueba incluso los lazos más fuertes. Pero siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro, unidos por una amistad que había sobrevivido las pruebas de la fortuna y la fama. Y sin embargo, mis amigos, ni siquiera Vicente, quien había conquistado cada escenario, cada lista de éxitos, cada corazón, pudo haber previsto lo que estaba por venir. La tragedia comenzó la noche del 3 de noviembre de 1988. Imaginen la escena. Felipe Arriaga, el Cotija, estaba afuera de su casa en Playa Miramar 361, en el tranquilo barrio de la colonia militar Marte, al sur de la Ciudad de México. A su lado, su hijo mayor, Gerardo Aguilar Uribe, y un amigo, Ramiro Escobar Zamora. Admiraban la última adquisición de Felipe. Un elegante Ford Cougar, recién comprado, un símbolo del éxito que había alcanzado tras años de dedicación. Y entonces, el caos. Una camioneta azul, sin placas, sin distintivos, se acercó en la tenue luz del atardecer. Antes de que alguien pudiera reaccionar, dos hombres descendieron, extraños, pero con intenciones mortales. Hasta que te encontramos. Ahora sí vas a morir. Esas palabras helaron el aire, una sentencia, no una amenaza. Y luego, los disparos. Una metralleta rugió en la noche, desgarrando la quietud, la seguridad del hogar, la vida misma. Felipe recibió 5 impactos. Su cuerpo cayó sobre el pavimento, su sangre tiñendo la calle. Los agresores, sombras sin rostro en la oscuridad, dejaron una última advertencia antes de desaparecer. Si alguien hablaba, sería el siguiente. Nadie se atrevió a seguirlos. Nadie se atrevió a moverse. Para cuando llegó la Cruz Roja, ya era demasiado tarde. Felipe Arriaga, el hombre que había estado al lado de Vicente en las buenas y en las malas, se había ido. La policía llegó, sirenas aullando, pero todo fue en vano. No hubo arrestos, no hubo respuestas, solo dolor. Las teorías circularon. El periódico El Gráfico insinuó un móvil siniestro, un ajuste de cuentas quizá relacionado con las mismas fuerzas que 3 años antes habían acabado con la vida del célebre baladista Víctor Iturbe, el Pirulí. ¿Pero realmente se trataba de venganza? ¿O había algo aún más oscuro detrás? Vicente Fernández estaba de gira en Estados Unidos cuando le llegó la terrible noticia. Había cantado ante arenas abarrotadas, sin saber que, en su hogar, su hermano del alma había sido arrebatado de su lado. No pudo regresar a tiempo. No pudo despedirse. Y esa, amigos míos, es una pena que nunca desaparece. Pero esto era solo el principio. Porque el destino tenía preparada otra cruel jugada para Vicente Fernández. Y esta vez el golpe llegaría aún más cerca de su corazón. Ah, amigos. Si perder a Felipe Arriaga fue una tragedia que estremeció a Vicente Fernández hasta lo más profundo, lo que vino después fue una puñalada aún más cruel. Apenas 13 días después de aquella dolorosa despedida, otro golpe devastador sacudió su mundo. Una pérdida tan profunda, tan inexplicable, que dejó una herida en su corazón que jamás sanaría por completo. Era como si el destino hubiera conspirado para poner a prueba la resistencia de un hombre que ya había dado tanto, soportado tanto, y que, sin embargo, aún tenía más por perder.
La noche del 16 de noviembre de 1988, Federico Méndez, el compositor, productor y confidente de Vicente, fue hallado muerto en su oficina de CBS Records. Un disparo en la cabeza. Una escena demasiado trágica, demasiado abrupta, para que quienes lo conocían pudieran comprenderla. Aquella oficina, el lugar donde tantas noches había dedicado a la música, ahora era una escena del crimen. ¿El veredicto oficial? Suicidio. Pero quienes conocían a Federico, quienes habían hablado con él días antes, no podían creerlo. Tenía todas las razones para vivir, todas las razones para seguir adelante. ¿Cómo un hombre lleno de planes, de sueños, podía decidir dejarlo todo atrás? Su amada hija, Alejandra, estaba a punto de casarse el 10 de diciembre, apenas unas semanas después. Había hablado de ello con orgullo, con emoción, como cualquier padre lo haría. Esperaba con ansias el momento de llevarla al altar, de verla comenzar un nuevo capítulo en su vida. Un hombre que había pasado su vida escribiendo canciones de amor, desamor y anhelo, estaba a punto de presenciar una de las expresiones más hermosas del amor. Una boda. ¿Realmente abandonaría eso? ¿Podría dejarle a su hija un recuerdo tan doloroso en lugar de la bendición que le había prometido? La idea era inconcebible. Y luego estaba el testimonio de la cantante María de Lourdes, una de las últimas personas en hablar con Federico antes de su inesperada muerte. Solo un día antes, lo había llamado a su casa, ansiosa por invitarlo a una reunión especial. Se estaba planeando una celebración, un homenaje al legendario Ignacio López Tarso por su 65º cumpleaños, una noche de alegría y música en honor a su éxito interpretando corridos en la Plaza Santa Cecilia, el corazón mismo de Garibaldi. Federico, un hombre cuya vida giraba en torno a la música y la camaradería, estaba invitado a formar parte de esa gran ocasión. Tenía todas las razones para decir sí, todas las razones para asistir, pero ahora esa invitación quedaría sin respuesta. Un hombre lleno de felicidad por la boda de su hija, rodeado de amigos y proyectos, ¿decidiría de repente quitarse la vida? Nada cuadraba. Y sin embargo, las autoridades actuaron con rapidez, realizándole la prueba de parafina en ambas manos. El resultado fue positivo. Con eso, el caso se cerró. Sin más preguntas, sin dudas, ¿pero realmente era tan simple? ¿O la verdad quedó sepultada bajo una conclusión demasiado rápida, demasiado conveniente? En los días siguientes, el dolor arrasó el mundo de la música como una tormenta. Los restos de Federico Méndez fueron llevados al Ministerio Público de Naucalpan antes de ser preparados para su último adiós. El 20 de noviembre, mientras el sol del mediodía proyectaba largas sombras sobre Tlalnepantla, cerca de 5,000 dolientes se reunieron en el Panteón Jardines del Recuerdo, no solo para despedirse, sino para honrar a un hombre que dejó una huella imborrable en la música mexicana. Y allí, entre la multitud de luto, la música de mariachi llenó el aire por última vez para Federico. El Mariachi Real de Jalisco interpretó ¿De qué manera te olvido? Una canción de amor perdido, de recuerdos dolorosos, que ahora se sentía como un eco de despedida. Sus colegas y admiradores permanecieron en silencio, escuchando la melodía que alguna vez fue un canto al romance, pero que ahora se convirtió en un lamento imposible de soportar. El funeral reunió a leyendas: Jorge Vargas, Macaria, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Aida Cuevas, Lupita D'Alessio y muchos más. Su presencia hablaba del respeto que Federico se había ganado a lo largo de su carrera. Pero entre todos los rostros hubo una ausencia que pesó más que ninguna otra. Vicente Fernández. No estuvo allí. No pudo estar. El peso de su dolor era demasiado. Se recluyó en su amado rancho, Los Tres Potrillos, consumido por la tristeza.
En menos de 2 semanas, había perdido no a uno, sino a dos de sus amigos más cercanos, Felipe Arriaga y Federico Méndez. Dos hombres que caminaron a su lado, que ayudaron a forjar su carrera, que fueron parte de su vida. Dos pérdidas demasiado grandes para un corazón ya cansado por el peso de la fama y los sacrificios que exigía. Sí, en los años siguientes, Vicente se rodeó de nuevos músicos, nuevos colaboradores, nuevas personas que lo ayudarían a sostener su imperio musical. Pero ninguno pudo ocupar el lugar de Cotija y Fede. Lo que compartían era más que lazos profesionales. Era una hermandad forjada en la música, en la adversidad, en los sueños cumplidos y las luchas compartidas. Ahora, mis queridos amigos, los años han pasado y Vicente también ha dejado este mundo, pero quizás, en algún lugar más allá del horizonte, más allá del velo de la vida y la muerte, tres voces se han reunido, en algún sitio donde los mariachis nunca dejan de tocar, donde las canciones nunca se desvanecen, donde la amistad permanece intacta. Los tres están juntos de nuevo, una hermandad más allá de la vida misma.